buenos días. Soy médico de Medicina Física y Rehabilitación. Realmente somos una especialidad que trabaja con otras especialidades en el manejo del dolor y en recuperar la funcionalidad de nuestros pacientes. Yo voy a hablarles sobre un analgésico nuevo de acción central que nos va a ayudar para manejar el dolor osteoarticular, el dolor moderado a severo y el dolor osteoarticular hasta con componente neuropático, ¿no? Vamos a hablar un poquito de tapentadol, que es una nueva generación de analgésicos de acción central. Es un opioide de nueva generación que tiene algunos beneficios para que nosotros podamos utilizarlo en aquellos pacientes adultos mayores y en aquellos que tengan dolor agudo, dolor crónico de moderada a severa intensidad. Entonces, ya hemos tenido una presentación con la doctora que ha hablado un poquito de dolor y es importante, ¿no? Que cada una de las palabras que habla la IAS sobre la definición de dolor, nosotros nos puede explicar mucho de los síntomas o de todas las cosas que pasa el paciente cuando tiene dolor, ¿no? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial o descrito en términos de dicho daño, ¿no? Es muy importante cuánto de la emocionalidad, cuánto de la historia de dolor o de la conducta dolorosa nos va a permitir a nosotros hacer un tratamiento adecuado del dolor. Y es importante considerar que el dolor crónico es aquel dolor persistente o recurrente que dura más de 3 meses, ¿no? Ok, entonces, si nosotros hablamos un poco del dolor crónico y de la prevalencia, es importante referir que el 19% de los adultos en Europa sufre de dolor crónico, ¿sí? El 20% en Estados Unidos y en América Latina, no hay cifras exactas del Perú, pero está en un 27% de pacientes que sufren dolor crónico, ¿sí? De ellos refieren que aproximadamente el 30% que sufre dolor crónico refieren que su intensidad de dolor es severa, ¿sí? Y que la duración media de este dolor es de 7 años. Dentro de los principales problemas que ocasionan dolor, como número 1 está el dolor lumbar crónico, y en segundo lugar está la osteoartrosis. Y si hablamos entre cadera y rodilla, la osteoartrosis de rodilla es la segunda causa de dolor crónico en las personas. Es importante también recordar que el dolor no solamente va a afectar la calidad de vida del paciente en su ámbito personal, sino en el laboral, y también va a implicar a toda la familia, ¿no? Adicionalmente, el sistema de salud que va a atender este paciente, va a tener un paciente que va a realmente va a generar gastos para tratar de controlar el dolor. Entonces, para eso es importante cómo nosotros podemos enfocar este dolor. Y había hablado también la doctora sobre el tratamiento multimodal del dolor. Muy importante. Recordemos ahora que no somos especialidades únicas, sino debemos trabajar en equipo. Y eso hablamos mucho del tratamiento multimodal del dolor. No solamente tener un fármaco bueno, capaz de controlar el dolor, sino trabajar de manera en un equipo multidisciplinario donde se puedan ver todas las esferas para poder ayudar al manejo del dolor del paciente, como la educación. Súper importante. Tenemos pacientes con problemas de dolor crónico, dolor moderado a severo, no solamente debemos dar un fármaco, sino también tratar de educar al paciente para que pueda controlar los factores que desencadenan, perpetúan o exacerban el dolor. La medicina física y rehabilitación, que es muy importante. Somos un pilar más en el apoyo al tratamiento del dolor de los pacientes. Recordemos así que como los geriatras, los médicos rehabilitadores tienen pacientes que los van a ver por años por problemas de dolor, ¿no? Y recordemos que este dolor además va a producir discapacidad y pérdida de la calidad de vida de nuestros pacientes. Otra cosa importante en el tratamiento multimodal es la terapia psicológica. Había referido en la primera lámina que la duración promedio del dolor crónico en un paciente puede llegar a ser 7 años. Entonces, nosotros requerimos de un soporte de terapia psicológica o de psiquiatría especializada en dolor para que pueda darle el soporte a nuestros pacientes. Y
no menos importante, la terapia intervencionista. Había hablado la doctora que para pacientes con fractura de cadera, para pacientes con dolor lumbar crónico, para pacientes que han sido posoperados de prótesis de rodilla, que quedan con mucha secuela dolorosa, ¿no? Pacientes con polineuropatía diabética, la terapia intervencionista viene a estar de la mano con la terapia farmacológica y con las otras intervenciones que nosotros podemos hacer. Entonces, hemos hablado de que un medicamento solo no va a poder lograr el control del dolor, pero si trabajamos de manera multidisciplinaria, damos un enfoque multimodal al dolor, podemos tener un paciente con menos dolor y mejor calidad de vida. Entonces, yo voy a hablarles un poquito de tapentadol, que les había dicho que es un analgésico nuevo, es un opioide de nueva generación, ¿no? Es un medicamento de acción central que va a tener dos mecanismos de acción que van a actuar de manera sinérgica para controlar el dolor moderado a severo, tanto agudo como crónico, tanto van a ser efectivos para el dolor nociceptivo, para el dolor neuropático y para el dolor nociceptivo con componente neuropático, ¿no? Entonces, es un analgésico de acción central que cuenta con acción agonista sobre los receptores mu-opioide y además actúa como inhibición de la recaptación de noradrenalina. Entonces, este mecanismo de acción de sinergia van a hacer que tapentadol sea un analgésico potente y con menos efectos colaterales. Entonces, si hablamos un poquito del mecanismo de acción, todos conocemos cómo actúan los opioides, ¿no? Los opioides, tenemos la modulación del dolor tanto en la vía ascendente del dolor como la modulación en la vía descendente del dolor. Entonces, ¿cómo va a actuar tapentadol en el control del dolor? ¿Cómo van a actuar estos dos mecanismos de acción que se van a sinergizar para hacer de un analgésico potente que va a controlar tanto el dolor nociceptivo como el dolor neuropático? Entonces, a nivel de lo que es el agonismo del receptor mu-opioide, tapentadol va a actuar bloqueando la transmisión a nivel pre- y postsináptico. Y a nivel de lo que es la inhibición de la recaptación de noradrenalina, esto se va a dar en la vía descendente de la noradrenalina. Lo que va a suceder con tapentadol es que va a impedir la recaptación de noradrenalina. Esta noradrenalina va a permanecer más en la hendidura sináptica y se va a incrementar la inhibición del dolor fisiológico. Entonces, estos dos mecanismos de acción no van a actuar por separado. Dependiendo del tipo de dolor que tengamos, ambos se van a sinergizar. En algún tipo de dolor va a predominar un mecanismo y en otro tipo de dolor va a predominar, pero el efecto se va a dar de manera sinérgica. Entonces, tapentadol, el mecanismo de acción, como todos los analgésicos de acción central, va a actuar a diferentes niveles, ¿no? Tapentadol, a través del mecanismo del agonismo mu-opioide, va a actuar a nivel de la médula espinal, inhibiendo la transmisión nociceptiva. A nivel de los centros superiores va a disminuir la percepción nociceptiva. Y esto es muy importante porque habíamos hablado que en la definición de dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Entonces, es muy importante el que un medicamento pueda actuar a nivel de lo que es la percepción para que nuestros pacientes puedan ayudar a controlar el dolor. En las vías descendentes va a potenciar las vías inhibidoras descendentes a través del mecanismo del agonismo mu-opioide y a través del mecanismo de la inhibición de la recaptación de noradrenalina va a potenciar la analgesia endógena. Entonces, ambos mecanismos de acción van a ayudar al manejo del control del dolor moderado a severo. Entonces, estos mecanismos de acción de este medicamento, de este nuevo analgésico de acción central, van a ayudar a que tanto el agonismo del receptor mu-opioide como la inhibición de la recaptación de noradrenalina, para que puedan enfrentar al manejo del dolor, van a hacer que sea un medicamento con una analgesia potente, no menor a los otros opioides que ya nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, la actividad del receptor mu y la inhibición de la recaptación de noradrenalina, ambos van a contribuir a la analgesia y también van a contribuir al control de los signos y síntomas del dolor neuropático. Entonces, ¿por qué hablamos que es una analgesia potente, tanto para el dolor nociceptivo como para el dolor neuropático? Una de las características importantes que tiene tapentadol es que tiene menos afinidad por el receptor mu. Recordemos que todos los opioides, dependiendo del opioide, de los opioides que conozcamos, van a tener mayor o menor afinidad a los receptores mu.
y los receptores y la mayor afinidad a los receptores mu va a venir asociada de esos efectos colaterales indeseables que todos nosotros le tememos y que a los pacientes les aterra percibirlos, ¿no? Entonces, una característica importante de tapentadol es que tiene una menor afinidad al receptor mu y por ende menos efectos colaterales indeseables. Otra cosa importante que tenemos que rescatar, que esta menor afinidad al receptor mu va a hacer que tenga una tolerabilidad mejorada, menos náuseas, menos vómitos, menos estreñimiento. Y algo que refiere la literatura que teniendo 50 veces menos afinidad por el receptor mu, es solamente 2 a 5 veces menos potente que la morfina. Entonces tenemos un medicamento que va a tener una analgesia potente con menos efectos colaterales dada a esta menor afinidad al receptor mu. También refieren que la inhibición de el mecanismo de la inhibición de la recaptación de noradrenalina va a contribuir a que nuestro paciente tenga menos efectos colaterales. Entonces, habíamos hablado de que estos dos mecanismos de acción van a actuar de manera sinérgica, pero dependiendo del dolor que tenga nuestro paciente, va a predominar un mecanismo. Entonces, tenemos que en pacientes con dolor agudo, ¿sí? Con dolor agudo de características nociceptivas, va a predominar el mecanismo del agonismo del receptor mu opioide. Y en aquellos pacientes con dolor crónico, con componente neuropático, va a predominar el mecanismo de la inhibición de la recaptación de noradrenalina. Es importante recordar que ambos mecanismos van a actuar simultáneamente, solamente que dependiendo de que sea un dolor agudo o un dolor crónico, un dolor nociceptivo o un dolor con componente neuropático o un dolor mixto, estos mecanismos de acción van a predominar para poder lograr la analgesia y el control del componente neuropático del dolor. Muy bien, entonces hemos hablado de que tapentadol, un analgésico de acción central, que podemos utilizarlo en el dolor agudo, en el dolor crónico, en el dolor nociceptivo, en el dolor neuropático y en el dolor mixto. Vamos a ver algunas de las características de este fármaco que son importantes para poder nosotros considerarlo en la prescripción para nuestros pacientes que tienen dolor. Importante, tapentadol no es un profármaco ni es un racemato. Es una característica importante porque esto va a hacer que no tengamos metabolitos que puedan tener algún tipo de acción analgésica y que de repente se puedan, no se puedan eliminar adecuadamente y puede presentar algún efecto adverso a nuestro paciente, ¿no? Otra cosa, esta ausencia de metabolitos es importante porque su eficacia es independiente de la activación metabólica, ¿sí? Y sin riesgo de acumulación de metabolitos activos. Muy importante para aquellos pacientes que tienen de repente algún tipo de problema o que toman algún otro tipo de medicamentos. Una de las características también importante es que tapentadol tiene un bajo potencial de interacciones. Esto es súper importante porque ustedes tienen pacientes adultos mayores que tienen polifarmacia. Entonces, nosotros debemos tratar de buscar un analgésico que evite esas interacciones medicamentosas y que potencie esos efectos colaterales indeseables que pueden presentar nuestros pacientes. Entonces, es por eso que tapentadol es fácil de usar y tiene un bajo potencial de interacciones medicamentosas. Entonces, con respecto a la farmacocinética, algunas características del fármaco para que nosotras podamos considerar en el uso de nuestros pacientes es que su biodisponibilidad frente a la primera toma de tapentadol, el 32% de tapentadol va a estar disponible en la primera hora de administración, ¿no? Es un muy buen porcentaje que va a significar que va a ser un medicamento que va a actuar de manera rápida si nosotros queremos controlar el dolor, si lo comparamos con la vía endovenosa o intramuscular. La concentración sérica máxima va a depender de las presentaciones. Hay tapentadol de liberación inmediata que se utiliza para el dolor agudo y tapentadol de liberación retardada que se utiliza para el dolor crónico, ¿no? Esta concentración sérica máxima va a variar si es de liberación inmediata 1.25 horas y si es de liberación retardada entre 3 y 6 horas. Esto va a dar la pauta para que nosotros podamos prescribir las horas en las que se va a recibir el medicamento.
Con respecto al metabolismo, tiene un metabolismo hepático de fase 2 de glucoronidación, a diferencia de repente de otros opioides como el oxicodona que tiene otro mecanismo de acción, ¿no? Con respecto a la distribución, volvemos a recalcar la baja unión a proteínas en el plasma, que aproximadamente es 20%. Esto es súper importante por las interacciones medicamentosas. Menos interacciones medicamentosas, menos efectos colaterales, ¿no? Y mayor adherencia al tratamiento también. Y el 99% se excreta por vía renal sin acción, con metabolitos sin acción analgésica que habíamos referido, ¿no? Entonces, existen poblaciones especiales y sobre todo en aquellos pacientes que ustedes atienden en los cuales tenemos que tener una alerta para el uso de tapentadol, así como los otros opioides que nosotros conocemos. Entonces, hay poblaciones especiales, por ejemplo, la pediátrica, donde no se ha establecido su seguridad aún todavía, no hay ningún estudio que valide el uso de tapentadol en niños, ¿sí? Y hablamos de pacientes con insuficiencia hepática. Entonces, ¿qué cosa nos dice la literatura? Si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia hepática leve, nosotros no requerimos de modificar la dosis de tapentadol. Si nosotros tenemos una insuficiencia hepática moderada, lo que nosotros refiere es que nosotros podemos utilizar tapentadol, pero solamente una vez al día. Y si tenemos una insuficiencia hepática grave, no se recomienda el uso de tapentadol. Al igual con la insuficiencia renal, si tenemos una insuficiencia renal leve, nosotros no tenemos que modificar la dosis de tapentadol, pero si hay una insuficiencia renal grave, no se recomienda su uso. Actualmente tapentadol tiene estudios en fase 3, todavía no hay estudios en fase 4, donde probablemente se evalúan estas poblaciones especiales. Ok. Entonces, hemos hablado un poquito de las características farmacológicas de tapentadol, de cómo es su mecanismo de acción, de cuáles son las consideraciones en las poblaciones especiales en las cuales debemos tener ciertas precauciones para poder usar tapentadol. Entonces, ¿cómo podemos nosotros usar tapentadol? Una de las características importantes de este medicamento es que nos permite titular. Quiere decir, inicio progresivo con una dosis de inicio y después se puede adaptar a las necesidades del dolor de nuestro paciente, del control del dolor de nuestro paciente. Tapentadol tiene dos presentaciones, una de liberación inmediata que está sugerida para el uso del dolor agudo, moderado a severo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos titular tapentadol de liberación inmediata? Entonces, ¿qué cosa es lo que la literatura y los autores recomiendan? La dosis de inicio siempre debe ser 50 miligramos. Esa es la dosis con la que nosotros debemos iniciar el tratamiento del dolor. Como refería la doctora, es muy importante que cuando nosotros busquemos analgesia, y sobre todo un dolor agudo, que sea moderado a severo, nosotros debemos reevaluar. Es importante, ¿no? De acuerdo a lo que sugieren los autores, cuando nosotros iniciamos en un paciente con dolor agudo con tapentadol de 50 miligramos, nosotros debemos reevaluar a la primera hora y ver si realmente ha habido un control adecuado del dolor. ¿Qué sugiere la literatura? Que si nosotros tenemos dos escenarios, el primero, si nuestro paciente no ha controlado el dolor, nosotros después de haber evaluado en la primera hora, nosotros podemos indicar como una única vez otros 50 miligramos de tapentadol de liberación inmediata. Después de eso, nosotros podemos ya fraccionar el medicamento de acuerdo a las necesidades de analgesia de nuestro paciente. Acá ustedes ven, por ejemplo, tapentadol cada 4 a 6 horas. De acuerdo a la mayoría de estudios se ha hecho en población europea y en población americana. Ustedes saben que el consumo de opioides es mayor acá, pero dentro de estos 2 años que está siendo usado tapentadol aquí, la pauta se ha dado una tableta de 50 miligramos cada 8 horas, ¿no? Y con eso se ha logrado una analgesia eficaz en los pacientes con dolor moderado a severo. Dosis máximas estudiadas de inicio 700 miligramos, dosis de mantenimiento 600 miligramos. Tapentadol de liberación inmediata tiene estudios de seguridad que pueden utilizarse hasta 90 días, donde se han evaluado que no haya tolerancia al medicamento y que no cause ningún efecto colateral en paciente. Hasta 90 días se puede utilizar la presentación de liberación inmediata. Entonces tenemos una dosis inicial de 50 miligramos. Si hay un buen control del dolor, pautamos 50 miligramos cada 8 horas
que podemos utilizar hasta 90 días. Hay estudios que pueden utilizarse 10, 30, todo va a depender de cómo queremos controlar el dolor en nuestro paciente. Tenemos el segundo escenario. Si tenemos una primera dosis y a la hora de evaluar no hay un control adecuado del dolor, podemos iniciar con 50 miligramos más como una única vez para controlar el dolor y después de ahí indicar cada 8 horas, ¿no? Por los días que nosotros consideremos para controlar el dolor de nuestro paciente. Entonces tenemos ahora, ya hemos visto tapentadol de liberación inmediata, ahora tapentadol de liberación prolongada, ¿no? El tapentadol de liberación prolongada también tenemos que titularlo. Y acá vamos a tener dos escenarios. El primer escenario es un paciente que es virgen a opioides, un paciente que nunca ha recibido opioides. Entonces, ¿cómo la literatura nos sugiere? Tapentadol de liberación prolongada también nos sugieren empezar a titular con 50 miligramos. Entonces, estos 50 miligramos se indican cada 12 horas. Tapentadol de liberación prolongada, que es la presentación, se indica una tableta cada 12 horas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se titula el medicamento? Nosotros a los 3 días de haber indicado tapentadol debemos controlar el dolor de nuestro paciente. Si hay un control adecuado de dolor, nosotros podemos continuar nuestra indicación una tableta cada 12 horas. En caso que el paciente no controle el dolor, los autores refieren que se puede agregar 100 miligramos 2 veces al día para tratar de controlar el dolor. Después de eso, nos sugieren volver a reevaluarlo a los 3 días. Si no hay un control adecuado del dolor, nosotros podemos subir la dosis a 150 miligramos 2 veces al día, ¿sí? Y después de eso ya pautar la indicación de una tableta cada 12 horas. Existen estudios de seguridad y tolerabilidad para tapentadol de liberación prolongada, en los cuales se han estudiado a pacientes que han recibido tapentadol por un periodo de 1 año, donde se evaluó la tolerancia, se evaluó los abandonos del tratamiento por los efectos colaterales y se evaluó la eficacia en el control del dolor. Pacientes que recibieron tapentadol por el periodo de 1 año, el dolor fue eficaz tanto como la primera toma hasta como la última toma que recibieron. Ok, entonces, tapentadol de liberación prolongada, tenemos 50 miligramos 2 veces al día. Si es que no hay un buen control del dolor, a los 3 días aumentamos a 100 miligramos 2 veces al día. Después de 3 días volvemos a evaluar. Si no hay un control adecuado del dolor, 150 miligramos 2 veces al día. Dosis máxima estudiada, 500 miligramos al día. Otra cosa, esto es para pacientes que son vírgenes a opioides. Si nosotros ya tenemos un paciente que ya está recibiendo algún otro tipo de opioide y nosotros queremos rotar el opioide, considerando cuáles son las indicaciones de rotar el opioide. Uno son efectos colaterales, ¿sí? Que el paciente no pueda tolerar, síndrome serotoninérgico, y 2, es que no tengamos un control adecuado del dolor. Esas serían las razones por las que nosotros podríamos rotar un opioide. Entonces, ¿qué cosa nos sugiere? Si nosotros observamos esta tabla, entonces acá tenemos los diferentes opioides que conocemos, entonces, y nos dan esta tabla para poder convertir el medicamento X a tapentadol. Por ejemplo, un medicamento que nosotros usamos bastante es el tramadol. Entonces, si nosotros estamos con un paciente con tramadol a 200 miligramos al día y queremos rotarlo por las razones ya referidas, nosotros podemos rotarlo a tapentadol de 100 miligramos al día. En este caso, es una tabla fácil de conversión, ¿no? La dosis de tramadol, la mitad sería la dosis de tapentadol de liberación prolongada. Si nosotros tenemos, por ejemplo, oxicodona, 20 o 10 miligramos, 20 miligramos equivale a 100 miligramos al día de tapentadol de liberación prolongada, ¿no? Entonces, si tenemos buprenorfina en parche, 35 microgramos de buprenorfina equivale a 200 miligramos día de tapentadol de liberación prolongada. Entonces, con esta tabla nosotros podemos convertir si necesitamos rotar el opioide que nosotros estamos indicando a nuestro paciente. Algo también importante, por ejemplo, ¿cómo nosotros, si tenemos un paciente con dolor
con dolor agudo, tenemos un paciente que estamos indicándole tapentadol de liberación inmediata y por las características de dolor del paciente nosotros queremos pasar a un tapentadol de liberación prolongada. ¿Cómo podemos convertir esas dosis de liberación inmediata a liberación prolongada? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que está recibiendo 50 miligramos de tapentadol de liberación inmediata y nosotros consideramos pasarlo a una liberación prolongada, la conversión sería 50 miligramos de liberación inmediata 3 veces al día, pasamos a 50 miligramos de liberación retardada 2 veces al día. Si tenemos un paciente que está tomando 100 miligramos de liberación inmediata 3 veces al día, queremos pasarlo a tapentadol de liberación prolongada, la conversión es 100 miligramos de liberación prolongada cada 12 horas, ¿sí? Eso es para poder cambiar de liberación inmediata a liberación prolongada, considerando las necesidades de analgesia de nuestro paciente. Entonces, tapentadol es un medicamento relativamente nuevo, aproximadamente del 2010. Durante todos estos años hay más de 7,000 pacientes los cuales han sido evaluados para ver el control del dolor, la seguridad, la tolerabilidad y cómo actúa en el componente neuropático del dolor, ¿no? Entonces, existen varios estudios en fase 2 y en fase 3 en los que se ha evaluado lumbalgia, dolor por osteoartritis, seguridad de 1 año de la presentación de liberación prolongada y en la polineuropatía diabética. Todo este medicamento está aprobado por la FDA para el uso en el dolor moderado a severo, en el dolor nociceptivo y en el dolor con componente neuropático. Entonces, si hablamos un poquito de tapentadol en el dolor osteoarticular, ¿no? Entonces, hemos traído algunos artículos. Este es un ensayo clínico donde evalúa, es el estudio de la eficacia de tapentadol de liberación retardada para el manejo del dolor crónico moderado a grave, ¿no? Esto es un ensayo clínico donde se evaluaron 3 estudios. La duración de estos estudios fue de 15 semanas, fueron aleatorizados, doble ciego de diseño, donde el tapentadol de liberación retardada se comparó con placebo y con oxicodona. Dentro de las conclusiones que salen en este estudio, con respecto a los criterios de valoración que se hicieron en todos estos estudios, es importante que para validar la eficacia de tapentadol en el control del dolor, se hicieron algunas medidas que realmente se transpolaron a varios de los estudios que se han hecho con tapentadol. Uno es el cambio en la intensidad de dolor en la escala NRS. Para todos los estudios que se han hecho con tapentadol, ha sido muy importante para ver qué pacientes calificaban para el uso de tapentadol y cómo era el control del dolor durante el tiempo en que han sido expuestos a tapentadol. Otro de los criterios de evaluación fue las mejoras significativas en la calidad de vida y en las medidas funcionales, en comparación con el placebo. Esto se hizo a través de la escala de WOMAC. Entonces, ¿qué concluyó la revisión de estos ensayos clínicos? ¿No? Que tapentadol de liberación retardada puede ser una mejor opción para el tratamiento a largo plazo del dolor crónico. ¿Esto por qué? Uno, por su perfil de tolerabilidad y seguridad, por su menor tasa de efectos colaterales y en los pacientes con dolor crónico moderado e intenso en artrosis de rodilla, ¿no? Tanto en tratamientos a corto plazo como a largo plazo, tapentadol tuvo estadísticamente fue una diferencia significativa en comparación con los otros medicamentos que se utilizaron en estos estudios, como fue la oxicodona. También tapentadol es una alternativa en el dolor crónico por lumbalgia, tanto con y sin componente neuropático, ¿sí? Y en el dolor por la polineuropatía diabética, de acuerdo a las guías ADA a las guías que tiene la ADA, tapentadol todavía es un medicamento que es nuevo, relativamente nuevo, pero en la última guía ADA que ha salido es de este año, 2019, 2018, 2019, ya considera el uso de tapentadol, ¿no? Ajá. Y en el dolor crónico oncológico, ¿no? Que no es motivo de la charla. Ok.
Además, hay otros artículos que son súper interesantes con respecto a tapentadol. Este es un artículo original donde evalúa la tolerabilidad, seguridad y calidad de vida con tapentadol de liberación prolongada comparada con oxicodona, naloxona en pacientes con dolor de espalda crónico severo con componente neuropático, ¿sí? Entonces, esto es un estudio, es un artículo original donde los pacientes que fueron evaluados, de acuerdo a lo que refieren los autores, primero han tenido un tiempo en los que se les ha eliminado todos los opioides que han tomado, quiere decir que han pasado por un periodo de lavado, después han sido clasificados con la escala de dolor, tanto el Pain Detect para ver si había componente neuropático. Entonces, después de eso se han separado grupos donde se les ha indicado tapentadol y se ha visto su eficacia en relación al tiempo que han tomado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ha sido un estudio aleatorizado, multicéntrico, de brazos paralelos, abierto, controlado activamente en fase 3B4, ¿no? Había comentado que tapentadol tiene estudios en fase 3, todavía no hay estudios en fase 4, ya me voy a apurar. Muy bien, entonces, tapentadol, con respecto a lo que es el dolor con componente neuropático, tuvo mejoras significativas tanto en la calidad de vida y un mejor perfil de tolerabilidad, ¿no? Y esto por las características que tiene menor afinidad al receptor MU. Este es otro artículo original de la Asociación de Tapentadol y un grupo le indicaron tapentadol y a otro grupo le indicaron tapentadol con pregabalina. Al término del estudio igual evaluaron intensidad del dolor, evaluaron el componente neuropático del dolor. En ambos estudios, los que recibieron solo tapentadol y los que recibieron tapentadol más pregabalina, hubo un control adecuado del dolor, tanto del dolor y del componente neuropático del dolor, ¿no? Entonces, ¿qué concluye el autor? Que tapentadol como un único medicamento, con un solo medicamento puede controlar el dolor tanto nociceptivo, el dolor mixto y el dolor con componente neuropático. Ok, esto es en neuropatía diabética, también les había comentado que todos los estudios hubo un buen perfil de tolerabilidad y seguridad, ¿no? Menos náuseas, menos vómitos, menos estreñimiento. Este es un estudio observacional retrospectivo donde compararon tapentadol con tramadol en las salas de emergencia. El objetivo de este estudio fue evaluar cuántos de esos pacientes que recibieron tapentadol y recibieron tramadol regresaron o retornaron a la sala de emergencia por una recidiva. Entonces, en comparación a tramadol, tapentadol tuvo una eficacia estadísticamente significativa sobre el tramadol en las recidivas en la sala de emergencia en problemas de dolor lumbar. Entonces, para terminar, tapentadol, sus dos mecanismos de acción, agonismo del receptor MU opioide e inhibición de la recaptación de noradrenalina, ¿no? Estos dos mecanismos de acción van a hacer que tapentadol tenga un mejor perfil de tolerabilidad gastrointestinal. Por ende, menor tasa de interrupciones por eventos adversos. En todos los estudios que se han hecho de tapentadol, se observa que hay menos náuseas, menos vómitos, menos estreñimiento en comparación a los comparadores que ha sido oxicodona. Entonces, resumen de tapentadol, dos mecanismos de acción en una sola molécula, inhibición de la recaptación de noradrenalina y agonismo del receptor MU opioide, ¿no? Afinidad 50 veces menor del receptor MU, pero eso no va a significar que sea menos potente, solo 2 a 4 veces menos que la morfina. Por ende, un efecto ahorrador de opioides y este efecto ahorrador de opioides nos va a dar menos efectos colaterales que ya ustedes todos los conocen. Tiene una actividad analgésica amplia, habíamos que actuaba a nivel de los centros superiores de la médula espinal. Tiene un perfil gastrointestinal favorable, menos efectos secundarios y por ende nuestro paciente va a tener mejor calidad de vida, ¿no? Mayor adherencia al tratamiento. Entonces, conclusiones, eficacia comparable con oxicodona. En todos los estudios, tapentadol ha demostrado su eficacia analgésica, una equianalgesia con oxicodona. Y en los diferentes estudios que se han hecho, cuando se ha comparado a tapentadol con oxicodona, tapentadol tiene un mejor perfil de tolerabilidad gastrointestinal. Y esto va a mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, va a tener menos efectos colaterales y va a tener menos interrupciones del tratamiento por los efectos colaterales.
Muchas Gobierno del Perú. El Perú primero.